¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en la que se espera un martes muy intenso en comisiones y una sesión convocada para el miércoles. Me acompaña Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? Buen día, Mauricio, ¿cómo ¿Preparada estás? para 2 días fuertes, intensos? Preparadísima. Descansé todo el fin de semana para estos 2 días. Lo voy a comprobar en esta media hora. Uy, Ahora no. nos vamos a los títulos del día. Régimen previsional y emergencia en discapacidad. Miércoles 4 a las 12 horas será la sesión pedida por la oposición. Quieren declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica. Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley. Comisión investigadora por el caso fentanilo. El proyecto de ley fue presentado por la diputada del PRO, Silvana Giudice, que lo adelantaba el último viernes acá en la bancada. Ahora empezamos a viajar cerquita, a la provincia de Buenos Aires. Nunca me acuerdo si estamos en Junín o en Partido de la Costa, en algún lugar. No. De esos son los orígenes y destinos de la diputada Dania Tabela, Democracia para Siempre. ¿Dije bien, diputada? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nacida en Partido de la Costa y con residencia en Junín, ¿es así? Nacido en San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa y con residencia en Pero Junín, sí, sí. lugares completamente distintos. Hizo todo lo Claro. ancho, lo de lo ancho, subió un poco y recorrió la provincia. Una provincia muy heterogénea. Es un tema, ahora en septiembre, gran desafío, diputada, todos los que nacimos en la provincia de Buenos Aires, explicarle al país que la provincia, en realidad son varias provincias, varios territorios y que vota diferente la gente, ¿no? Viene todo un lío. Sí, viene un desafío interesante, sobre todo para la construcción de alternativas políticas que justamente pongan en la agenda los temas de la provincia de Buenos Aires. Ayer o anteayer leía en la red X a un compañero de la Cámara de Diputados que decía voy a cerrar 4 ministerios, no recuerdo cuáles, y yo pensaba, qué bueno sería que también hablásemos de autonomía municipal, de modificación a la legislatura bonaerense, digamos, ¿no? Temas que no solo vayan sobre el Ejecutivo de la provincia, sino también por cómo funciona la gobernanza de la provincia. Usted cambiaría una unicameral en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que son temas que hay que discutir. No tengo una posición cerrada sobre el tema, pero sí creo que hay que discutir la posibilidad de que haya una unicameralidad o que se modifiquen los esquemas de representación, porque en definitiva senadores y diputados de la provincia representan más o menos lo mismo. Entonces uno debería poder imaginarse un funcionamiento distinto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la provincia. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. La, ¿Qué tal, la Débora? ¿Cómo traigo al estás? Poder Legislativo, pero a nivel nacional. ¿Cómo se preparan para la sesión del miércoles? Si creen que tienen los votos tanto para avanzar con los dos proyectos que tienen que ver con temas previsionales y lo que tiene que ver con discapacidad. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con la comisión Libra que usted integra? Si el miércoles se va a destrabar de alguna manera la elección de autoridades. Bueno, primero el desafío, Débora, de esta semana es conseguir el quórum, ¿no? Ujú. Y sobre eso estamos trabajando todos, tratando de conseguir la mayor cantidad de adhesiones, entendiendo que es un momento difícil, estamos justo en el proceso de negociación por el tema ARCA entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, una discusión respecto de los recursos y demás, pero bueno, nosotros primero las energías puestas en que haya quórum y después, sin duda, digo, no tengo dudas de que la emergencia en discapacidad va a ser aprobada, lo mismo que las cuestiones vinculadas al sistema previsional, aunque hay tantos dictámenes y tantos proyectos, digo que va a haber que hacer también un esfuerzo en la construcción de consensos, ¿no? Pero digo, me parece que son dos temas muy sensibles a la opinión pública, donde el acompañamiento de los diputados y diputadas va a estar presente. Justamente, diputado, usted dijo, son muchos dictámenes de cada uno de los temas, de la emergencia en discapacidad y de jubilaciones, creo que son 14 en Sí. total. ¿Cuál es la síntesis que hay hoy? ¿No? Estamos el lunes a la mañana, hasta ahora lo que ha podido escuchar, ¿cómo podrían terminar los textos?
Mira, yo creo que va a haber un intento por prorrogar la moratoria. Yo particularmente no lo comparto, digamos, pero bueno, creo que ese va a ser un intento. Hay un consenso mayoritario respecto de la actualización del 7.2 de los saberes previsionales y la actualización del bono. Me parece que la discusión más fina va a estar en esto de la moratoria o de encontrar algún sistema que supla la caída de la moratoria, al menos que converja o hasta que converja en una modificación del sistema previsional, que tiene que ver con esto de garantizar una jubilación mínima o la PUAM sin incompatibilidades y luego poder avanzar en la proporcionalidad de aportes para quienes hayan hecho algún periodo de aportes jubilatorios. Pero bueno, me parece que es parte justo de lo que se está trabajando. Hay mayor consenso en términos de las ¿Y actualizaciones. discapacidad cómo puede llegar a ser el consenso? Porque también hay muchos dictámenes diferentes. Mira, yo ahí creo que menos es más, y tenemos que hacer el esfuerzo por conseguir hoy la actualización de lo que hace a las prestaciones y a los valores más importantes, lo que ha quedado desactualizado desde el 2023. Me parece que ahí va a estar puesto el foco en la unificación de consensos. Después es muy amplio todo lo que se abarcó con la emergencia en discapacidad, entonces cuando empieza esa amplitud a veces se dispersan las posibilidades de acuerdos o de votos, pero hay un consenso mayoritario en la actualización de los valores que hacen al nomenclador de prestaciones. Y a propósito de la Comisión Libra, ¿eso imaginan que lo van a poder destrabar? ¿En qué están pensando para el miércoles? Mira, estamos en plena conversación, digamos, por otro lado, la tranquilidad, si se quiere, no sé si tranquilidad, pero sí por lo menos la certeza de que la justicia está avanzando y eso de alguna manera da cada vez más la razón a los diputados que planteábamos la necesidad de que la comisión existiera. Estamos tratando de conseguir consensos en torno a las autoridades y a destrabar algunas posiciones de los que hoy cuenta como parte del oficialismo que ante la avanzada de la justicia o la avanzada, digamos, o la afirmación de la justicia de que algo hay que observar a partir de que han trabado algunos embargos y demás, bueno, no empiezan a ser tan oficialistas respecto del tema. Diputada, la semana pasada la vimos liderar, encabezar una reunión que hubo con rectores en la que se presentó uno de los 5 o 6 proyectos que hay para aumentar el presupuesto universitario, abrir las paritarias. ¿Cómo está esa discusión? Porque son muchas las iniciativas, se demoran bastante el inicio de los debates en comisiones. ¿Cómo cree que va a seguir? Bueno, ahí los rectores y los gremios y la Federación Universitaria Argentina consensuaron un proyecto de ley que representamos con la diputada Osuna a partir de que lo recibimos justamente la semana pasada y tiene que ver con esto, no es aumentar el presupuesto, sino es justamente dotar de presupuesto. Con el tema de que hay un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, las universidades no tienen presupuesto, entonces, bueno, los proyectos giran todos más o menos en torno a lo mismo. Uno tiene que ver con la actualización de los valores y de los gastos de funcionamiento y establecer la partida. Agregar el tema de actualización salarial y en algunos casos discutir la recomposición. Los docentes y no docentes universitarios en promedio han perdido en términos de poder adquisitivo algo parecido a los empleados del Congreso, digamos, en el orden del 70%. Nos parece que es un tema a atender porque empezamos a tener drenaje de docentes del sistema universitario, lo cual afecta la calidad. Y después, bueno, se van incorporando también la actualización de las becas. Esos son como los 3 puntos centrales. Después, lo demás, todos los proyectos agregamos algo que tiene que ver con nuestros matices, o con nuestra mirada respecto del sistema universitario. En el caso del proyecto que presentaron, ya te digo, toda la comunidad universitaria, agrega una meta respecto del PBI a cumplirse a partir del 2026, agrega un fondo estratégico para el desarrollo de carreras en áreas de vacancia. Si no entiendo mal, creo que esas son las dos principales diferencias. Pero digo, bueno, es bastante más sencillo alcanzar los consensos. Vamos a intentar, de haber quórum, poder emplazar a las comisiones de educación y presupuesto, como ya lo anunciamos el día de la reunión, para la semana próxima, de manera conjunta, para realizar una informativa y la reunión de dictamen, y luego poder ir con ese dictamen al recinto. ¿Tengo que preguntar Sí, yo? ¿Puedo pregunte, preguntar? pregunte, Ok. por favor. Se nos tildó No, Débora. no, no, Usted es porque raro, no ¿eh? sabía si No era la suele no última pasar. pregunta. Usted la Otro te- conoce.
Sí, no, porque tenía otra pregunta para hacerle. Otro tema que está sobre la mesa tiene que ver con la emergencia en pediatría, el tema Garraham. Mañana se reúne la Comisión de Salud para avanzar con este tema. Obviamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como ya nos tiene acostumbrados, seguramente no va a querer No tratar se va el a tema. reunir. Exactamente. ¿Tienen en mente emplazar a la comisión para, justamente hablabas antes del emplazamiento por tema universitario, si van a avanzar en ese sentido también con el tema Garraham? Sí, en todos aquellos temas donde el gobierno muestra una clara insensibilidad y un deseo de no discusión y que afectan directamente lo que nosotros creemos que son cuestiones centrales de la sociedad, vamos a conseguir los consensos para emplazar a las comisiones que hagan falta para que se discutan los mismos. Diputada, aprovechando el tema de Garrahan y lo que me imagino va a ser un debate mañana si se abre en la Comisión de Salud y un poco lo que hablábamos al principio de la provincia de Buenos Aires, no, ¿qué opina usted del reclamo que hay habitualmente respecto a determinadas dependencias que son nacionales y todavía no fueron transferidas a las provincias, como por ejemplo algunos hospitales nacionales, como por ejemplo AISA, que abastece a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad? ¿Cree que se tiene que avanzar en esa transferencia o tiene que la nación Mira, sostener algunos lugares? depende de qué estemos hablando. Sin duda, por ejemplo, el tema AISA, hay que conformar un trabajo entre la ciudad y la provincia para discutir justamente jurisdicciones, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno habla del Garraham o cuando uno habla de hospitales de alta complejidad, que no solo atienden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, y forman parte de políticas públicas de carácter nacional, porque digo, nosotros ya la transferencia de hospitales, la transferencia de la educación primaria y secundaria y de la educación superior no universitaria ya la hicimos a las provincias en los 90, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay temas que tienen que quedar en la órbita nacional justamente porque debido al servicio que se presta, atienden a toda la población. El Garrahan es un hospital de alta complejidad pediátrica donde difícilmente vos te vas a encontrar bonaerenses o porteños solamente atendiéndose, ¿no? Es un hospital de derivación de todo el país. Con lo cual digo, me parece que esos esfuerzos sí se tienen que concentrar en términos nacionales para el sostenimiento de ese tipo de instituciones. Imagino a los cordobeses, a los misioneros, porque suelen hacer reclamo en ese sentido de que si queda algo nacional, que tenga por lo menos sucursales en el resto del país, ¿no? Digo, me imagino el debate de mañana, uno lo ha escuchado tanto. No, bueno, pero digo, vos podés discutir, justamente por eso te hice la diferenciación. Mira, AISA hay que conformar una mesa de trabajo porque efectivamente presta servicios al conglomerado porteño y al conurbano bonaerense. Digo, esa es una discusión. Ahora, cuando vos me decís que estamos hablando del hospital de máxima complejidad en términos de pediatría que tenemos en el país, la verdad es que no, me parece que eso tiene que ir en la órbita nacional y no puede tener sucursales porque efectivamente la aparatología, la formación de los técnicos, la formación incluso de los médicos que atienden ahí, hacen necesario que el hospital siga siendo de carácter nacional, y no puede tener sucursales en el resto del país. Salió, vuelvo, tema Garraham, tema discapacidad, jubilaciones y demás, salió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo un estimativo del impacto fiscal de los proyectos sin tener en cuenta el de universidades que mencionabas y el tema Garraham que recién se va a tratar mañana. Em, lo que se plantea desde el oficialismo es que de algún modo desde la oposición buscan poner en peligro o atentar contra el equilibrio fiscal que consiguió el gobierno de la nación. ¿Qué respuesta tiene para eso? ¿Hay una intencionalidad por parte de la oposición? Se señala mucho al kirchnerismo, pero ustedes también, por ejemplo, apoyan todos estos proyectos de ley. Digo, ¿qué le responden al Es oficialismo? tan infantil ese argumento porque efectivamente nosotros no tenemos inconveniente con el equilibrio fiscal. Lo que querríamos es que venga la ley de presupuesto y poder discutir justamente sobre la ley de presupuesto donde se ponen las prioridades. Creo que el diputado Cobos le contestó en este sentido por la red X. La otra cuestión sería qué suerte que tiene el presidente de la Cámara que tiene ese tipo de información. Nosotros le venimos pidiendo a la Oficina de Presupuesto del Congreso esa información ya desde hace bastante tiempo y sin embargo no logramos que funcione porque solamente lo puede pedir el presidente de la Comisión de Presupuesto. Pero al margen de eso, digamos, yo vengo de un partido donde tuvimos 13 paros generales durante menos de 6 años de gobierno.
Y la verdad que no se lloraba por los rincones, sino que efectivamente se trataba de llevar adelante el proyecto político, económico y social con éxitos y con Mm. desaciertos y con errores, pero haciéndose cargo de las posibilidades políticas que se tenían en este esquema. Lo que el presidente de la Cámara tiene que entender es que hay un grupo de diputados, que a veces somos más, a veces somos menos, que no estamos de acuerdo con la insensibilidad social que tiene este gobierno ante temas que son sumamente importantes para la población y que van más allá de discutir la política económica. Y en todo caso, si queremos discutir el equilibrio fiscal, pues nosotros también queremos discutir cómo se asignan los fondos de la CIDE, cómo se asignan los fondos para la política por parte del aparato del Estado, cómo se asignan los representantes en el ANSES o en el PAMI, ahora que está de moda, en las distintas ciudades, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, cómo se genera toda esa masa de recursos que se distribuyen a través de estos organismos. Pero bueno, me parece que hay un montón de temas que serían viables discutir sin afectar el equilibrio fiscal, y que podrían darse a través de establecer prioridades diferentes, donde un grupo insisto, de diputados y diputadas que no comulgamos con las prioridades que pone el presidente de la Cámara, creemos que se puede discutir sin afectar el equilibrio fiscal. Diputada Daña Tabela, Democracia para Siempre de la provincia de Buenos Aires. Gracias por el contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo en estos días. Seguramente. Bueno, dejaba la diputada algunos títulos de lo que es la sesión del miércoles. Me parece que hay expectativa de la oposición para que esta sesión exista. Quórum Y sólido, te dicen. sólido. Sólido porque, aclaremos esto, a diferencia de la última sesión que fracasó, en la que también se incluía el tema previsional, no, el tema previsional, perdón, no el de discapacidad, se había metido en el temario el tema de la AGN, que empiojó un poco el asunto. Bueno, en esta oportunidad se saca la AGN, se pone el tema de discapacidad y para colmo se va a agregar el tema de la Comisión Libra, que también estaba previsto en la sesión anterior, pero el tema Garraham, que obviamente viene copando la agenda también. Así que dan casi por hecho que todo este contexto los va a ayudar a que justamente reúnan los 129 diputados que se necesitan para poner en marcha la sesión, con todos temas súper sensibles que ya desde el Poder Ejecutivo están avisando que los van a vetar con este argumento de que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Y siguen presentando proyectos los diputados y uno tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Se lo estudió todo en detalle, Débora. Todo en detalle. Estuviste estudiando qué hay que hacer para no desperdiciar alimentos. No, yo no lo estuve estudiando, Bueno, ¿verdad? El que lo estuvo estudiando fue el diputado Óscar Agos Carreño. Pero colaboraste con él, me dijeron, en la redacción del proyecto. Sí, me dijeron eso. No, Qué sé yo, jamás, no sé. por favor. Bueno, me pasaron mala data. No sé. Te pasaron mal la data. Tenés que chequear con 3 fuentes, nos enseñó Ay, qué Gabriela antiguo Cerruti. eso. ¿Te acuerdas cuando Gabriela Cerruti Muy era antiguo, vocera? muy antiguo. Ah, ya fue eso, ¿no? En la era de la No, poda bueno, hay que chequear. las fuentes no son un commodity, son distintas. Pueden ser bueno. 2, pueden ser 10, puede ser... Ok, Claro. bueno. Pensé que ya había pasado de moda a chequear, porque más o menos estamos en esa. Bueno, es una ley que busca frenar el desperdicio de alimentos y fomentar la donación. Como te comentaba, es una iniciativa impulsada por el diputado iba a decir del PRO, pero sí, es del PRO, el expresidente del PRO en Córdoba, pero está en el bloque Encuentro Federal. Y no nos hacen fácil también los diputados. No, Porque es es un presidente chino. del PRO en Córdoba, pero no integra el bloque PRO. Exactamente, que te acordás que una vez Macri lo retó en un acto de la Bolsa o de la... Diputado acá de Encuentro Federal. Acá es de Encuentro El que hace de Federal. acá para afuera, problema de Problema Macri. suyo. Sobre todo si pasa en Córdoba, no está en las Macri. inmediaciones del Congreso, así que no nos interesa. Te van a matar. Bueno, ¿qué plantea esta iniciativa? Busca reducir el desperdicio de alimentos a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable. Atendeme el dato que A ver. incluye Óscar Agos Carreño en su proyecto de ley, que cada año se tiran más de 16 millones de toneladas de comida, cuando en la Argentina hay 8 millones de personas que sufren hambre y malnutrición. Conclusión, no es que falta comida, sino es que está mal distribuida, podemos decir, ¿no? Justamente lo que busca este proyecto Es importante, de ley. comida no es, son granos, porque a veces dicen que en Totalmente. Argentina se producen alimentos, en realidad lo que se produce es proteína para hacer alimentos. Exactamente, por ahí se usa para alimentar un chancho que después te comes al chancho, por Exactamente. ejemplo. Y lo que ¿no? está diciendo Débora es que lo que se tiran son alimentos ya elaborados. Exactamente, sí, te pasa que por ahí pasás por un restaurante y Exacto. tiran comida, pan, lo que fuere. ¿Qué pasa? Muchas veces las
cadenas, ni siquiera se lo pueden dar a las personas que están ahí esperando por una cuestión de seguridad o lo que fuere. No hay nada que lo regule. Bromatológico, nada. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que propone entonces el diputado? Incentivos fiscales justamente para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, es decir, un trabajo combinado entre empresas y ONGs. Y también propone otra cosa que es importante, las campañas de concientización para reducir el descarte y promueve el uso sustentable de lo que no es apto para el consumo humano, ya sea, por ejemplo, para la producción de compost, de biogás o incluso para alimentos para animales. O sea, aprovechar todo, ya sea para animales, para biogás o incluso para las personas que no pueden acceder, si querés, a las 4 comidas que o sea, habría incentivos fiscales para quien pueda, de alguna manera, no tirar esa comida y entregarlas a, digamos, a lugares que tengan la posibilidad de mantener el Estado, ¿no? Exactamente. Y esto de organizar, que por ahí el restaurante tiene todas las intenciones de donar esos alimentos, o restaurante, o panadería, o lo que fuere, cualquier local, pero le pasa esto, que no sabe a quién acudir o no tiene las herramientas logísticas, si querés, para hacer esta distribución. Bueno, lo que propone Óscar Agos Carreño es justamente trabajar en ese sentido para evitar el desperdicio de alimentos. Me recuerdo una vez en Uruguay, voy a contar esto, me decían que cuando Argentina tenía mucho poder adquisitivo, nosotros somos muy cíclicos. Antes, ahora ya no. Claro, no me acuerdo ni en qué época me lo dijeron ni a qué época se referían, porque es así el país. Eso, tal cual. Y me decían que era muy común en los restaurantes uruguayos esperar que venga un argentino porque pedían platos grandes para chicos y terminaban sobrando mucha comida. Y no sabían qué hacer con esa comida. Si lo dejaban, casi todo el plato se lo comía algún mozo, pero si no, no querían y se generaba mucho desecho. O sea, que eso debe pasar acá, porque si pasaba en los restaurantes uruguayos con los argentinos que iban, debe pasar acá. O sea, una persona que, por ejemplo, pide un plato grande para un niño, lo deja y no se lo quiere llevar. Tampoco es tanta costumbre en Argentina llevarse el plato. En otros países es mucha costumbre. Exacto. En los últimos años se ve un poco, viste, que en los restaurantes te lo ofrecen. En América Latina es re común. Hasta hace unos años era como raro y ahora a poco ya tienen, viste que tienen el envase, todo, te llevas la bolsita, pero es algo que de a poco se empieza a implementar. Pero claro, te llevas algo grande, no te vas a llevar media milanesa. Bueno, yo me llevo, mira, me resuelve la cena. ¿Un cuarto de milanesa te llevabas? Porque nunca me sobra comida. O sea, nunca te sobra, siempre comes mucho y... No puedo dejar nada en el plato, tengo ahí un toque. Por lo pronto, proyecto que seguramente se va a empezar a debatir en comisión del diputado de Encuentro Federal, Óscar Carreño. Gracias, Débora, por esta media hora. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
bloque en la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel hiperrenovado. Marco Giorgetti a mi izquierda. ¿Cómo le va, ¿Cómo señor está, Giorgetti? Mauricio? ¿Bien? ¿Cómo le va? Y a mi derecha, el señor Guido Brablaski. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, Bien, bien. a ver, ¿qué dicen ambos? ¿Hay sesión el miércoles? Empezar, Bueno, Marcos, a ver. Convocatoria oficializada, ¿no? Ya sé eso, pero Por te la pregunto Cámara si de para vos hay Diputados. quórum o no. Ah, si hay quórum. Claro. Ah, bueno, pará. Ya entramos en un terreno un poquito más resbaladizo. ¿Querés que le pregunte a Guido, digamos? No, no, Ah. no. Yo En principio no está Ahora digo. en la convocatoria oficial, como venía anticipando la oposición y como había sido el pedido, no está el tema AGN que había generado discordia la semana pasada. Guillermo Francos hoy, en declaraciones temprano, ya advirtió que habrá un veto si avanza una de las propuestas de la sesión opositora. Él le hace previsión principalmente. Así que el gobierno un poco anticipándose a que la oposición, en este caso, está un poquito más cerca del quórum que las semanas anteriores. Dice sesión opositora, Marcos, porque fue convocada por partido de la oposición y el presidente Martín Menem está obligado a citarla igual. Decime, Guido. ¿qué No, decías? que justamente la semana pasada debatíamos si la sesión se había caído por esa falta de quórum y estaba la excusa dando vueltas, ¿se acuerdan? Que Sí. estuvimos discutiendo si, ¿Fue excusa o no fue si excusa? llegaban o no al avión, si esto, si lo otro. Ahora está anunciada la sesión con bastante anticipación. No debería haber ningún problema con vuelos y esas cosas, ¿no? Sí, Pero veremos. En principio, el gobierno mostró en los últimos 2 días, hay un par de señales de los últimos 2 días de la semana, de firmas por este proyecto de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, ujú, que fue anunciado hace un par de semanas por el equipo económico, con 2 provincias no digamos, cercanas al gobierno o de lo que fue Juntos por el Cambio, 2 provincias peronistas, Catamarca con Raúl Jalil, que tiene 4 diputados en Unión por la Patria que suelen ser los que terminan definiendo el quórum o la presencia de la totalidad de los diputados de Unión por la Patria. También con Tucumán, que bueno, ahí ya hay un bloque aparte de Unión por la Patria que suele jugar con el gobierno, pero esas 2 señales y la insistencia en que estos proyectos atentan contra el equilibrio fiscal, tal cual sucedió con otras discusiones también en materia previsional y en materia de educación, como el presupuesto universitario, vuelve a poner en escena la discusión y a tensionar a la oposición para que se defina si quiere estar en una votación con el kirchnerismo o no. Sí, recordemos que la sesión en la que no hubo quórum, que citaba Guido, no hubo por muy poco, 2 o 3 nomás faltaron. Hubo ausencias de Sí. Catamarca y Santiago del Estero, pero aún así se estuvo muy cerca del quórum. Algunas ausencias algunas más. raras por tema AGN, según se pudo saber después, o por lo menos se rumoreó. Y la expectativa ahora es que sin AGN esto de alguna manera se resuelva, y por eso Si no la va- semana pasada el presidente de la Cámara, Martín Menem, estuvo con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, un poco preparando lo que va a ser la defensa. A ¿no? ver, en Unión por la Patria no hay espacio para que haya fallas logísticas, digamos, ¿no? Con la anticipación con la que se viene planeando esta sesión. Bueno, siempre puede haber alguna falla. Puede haber, Es pero por lo complejo. menos si- por si te decir, no, faltan- el problema fue, espere, señor presidente, que no llegan los diputados ya. Yo venía pensando, porque es odioso decir si es por un aumento Lunes de para. indignación de Si Guido. es para duplicar, no, pero hay que ser realista. Si es para duplicar las dietas, pero no quería dar ese ejemplo. Entonces me fui Va a fondo, a mi entró. casa y dije, si es para un punto más de coparticipación para la provincia, Estaban todos. ¿sí? ¿van a perder los vuelos? ¿Van a llegar tarde? ¿Se van a ver cancelado vuelos? Pero la semana trae pasada había el un paro gobernador en convocado. el Lo trae gobernador el en gobernador. cuestión Había lo un paro pone convocado la adentro, semana pasada. arriba de una cápsula espacial y lo Ah, deposita con paracaídas en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada recordá que Entonces, había un paro el convocado. tema de los vuelos no es... Mañana no hay paro, tranquilo. Mañana no, hay problema con estoy vuelo. muy tranquilo. La semana pasada había un paro, ¿recordaron? Pero- Después se Estamos levantó el paro. tratando de explicar Se si va a haber levantó el La paro paro. y- política a veces dice cosas y uno tiene la obligación de decir, bueno, no somos tan ingenuos, ¿no? Mañana no hay Tontos, paros, pero no tanto. no hay Obviamente. problemas de vuelos. Unión por la Patria siempre tiene tiene la obligación política de decir que están todos unidos y que no hay problemas y que los que Claro. faltan por También. distintas cuestiones que no tienen que ver con Pero ya no lo diferencias hace tanto, internas. ya no lo hacen. Me parece que Guido y Marcos, creo que tenemos que ser honestos últimamente, cuando falta gente de No, algunas provincias, no, lo dicen. ya Ya quedó claro cuál- qué Unión por la provincia Patria juega. está planteando, bueno, sabemos que tiene los acercamientos de
de Raúl Jalil, más sobre todo de Raúl Jalil de Catamarca, por ahí en menos medida de Gerardo Zamora, al gobierno no están haciendo algo que tengan que ocultarse, son públicos. Y ya están dentro de la convivencia interna del bloque. Hoy un diario está hablando inclusive de que Jalil habla de la posibilidad de compartir listas con La Libertad Avanza en octubre, o sea que eso está bastante claro, o sea que mañana puede haber quórum sin ellos. Ese es el tema, porque el otro día estuvo muy cerca de ocurrir, ¿no? Hubo 124, ¿no? 125. Pero había 2 parados, claro. Sí, 2 parados buscando que no se sentaron, que ya sabían que no se juntaban. Exactamente, ahí. Faltaron muy pocos y había ausencia de casi todo Catamarca y Santiago del Estero. El viernes habló en Diputados TV la diputada del PRO, María Sotolano. La realidad es que yo desde que llegué a la bicameral no paro de recibir reclamos de organizaciones, de sectores independientes, de abogados de familia, de fiscalías de familia, de que la Defensoría no estaba funcionando como corresponde y que además esa prórroga que se autoprorrogó la defensora es irregular. Entonces creo que lo primero que tuvimos que hacer ayer es ponerle desde la bicameral fin a ese proceso irregular. Después obviamente el debate se dio desde lo técnico, argumentando una serie de cuestiones. El UP planteó una cefalía, porque obviamente al vencer el mandato plantearon eso. Nosotros argumentamos que no, tanto la Libertad Avanza como el PRO como la UCR, porque en definitiva la estructura de la Defensoría sigue funcionando. La semana que viene, el martes, pasamos a un cuarto intermedio para seguir definiendo, digamos, quién va a estar a cargo desde lo político, pero desde lo técnico y administrativo la estructura de la Defensoría sigue funcionando. Así que creo que esa palabra no debería estar, digamos, sobre la mesa. Al contrario, digo, la estructura de la Defensoría sigue funcionando. 9 reuniones de comisiones mañana. 9 reuniones de comisión, incluyendo una bicameral, que es la de trámite legislativo, que trata los decretos presidenciales. Guido Brolaski eligió una de ellas. A las 11, la Comisión de Mujeres y Diversidad, que va a tener algunos temas. Contame un poquito. Sí, Mauricio, la Comisión de Mujeres y Diversidad se reúne mañana. Ahí tenemos la placa para hablar, entre otras cosas, me parece que es el tema más importante, de un Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional de Niñas y Adolescentes. Plan ENIA se llama. El plan implica el asesoramiento, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos de larga duración en adolescentes que lo solicitan para evitar embarazos no deseados. Y el programa está en funcionamiento. El tema es que se busca que tenga fuerza de ley para garantizar su continuidad. Ahora vamos a ver qué es lo que está en debate justamente, porque el plan lo lleva adelante el Ministerio de Salud, pero se quiere instituir por ley. Hay 3 proyectos que están en debate en el orden del día, de la citación de la comisión, que pertenecen a Mónica Fein, Esteban Paulón y Carla Carrizo, los 2 primeros socialistas, la segunda radical. Hay otro proyecto de Silvia Lospenato del PRO con muchas firmas. Cada uno tiene muchas firmas de sus bloques. Silvia Lospenato con va a hacer un debate cantidad de firmas muy del abierto, PRO. ¿no? Mañana. Sí, sí. Y Blanco Osuna también acompañada con muchas firmas de Unión por la Patria. Las diferencias radican fundamentalmente en el tema del financiamiento. Por ejemplo, el PRO que busca que sea compartido entre nación y provincias, ¿no? Los otros proyectos dicen afectación presupuestaria del presupuesto nacional, etc. Bueno, cosa que sabemos que es un momento delicado para plantear eso, ¿no? Sí, aparte los planes nacionales que pongan plata a las provincias suelen ocurrir, ¿no? Porque son planes nacionales, las provincias después tienen su plan. Bueno, acá se habla de cargas compartidas, ¿no? Mira. El plan ENIA se puso en marcha en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Y según en los fundamentos de varios, de un par de los proyectos por lo menos, sacamos estos datos, 2017 había 13% de los nacidos, es decir, 94.000 bebés, hijos menores de 20 años, de madres menores, ¿no? De 20 años. Y 2.500 niñas menores de 15 años fueron madres. Que se entiende de todos los nacimientos de 2017, el 13% era embarazo de niñas y adolescentes. Se entiende que es no deseado. Sí, se entiende que sí, además justamente es el embarazo no intencional, ¿no? Claro. El programa. En 2019 la cifra bajó a 69.800. ¡Opa, qué descenso! Sí, y en 2021 46.200. Wow. 50% casi.
Es tremendo. En 4 Yo años. decía, llama la atención, ¿no? Es decir, la cifra seguro. Ahora, quizás es el programa y algunas cosas más. Estábamos hablando en el Bueno, corte claro, porque 2020, de cómo ha caído la claro. natalidad en la Argentina, ¿no? Es un impactante poquito en la más última bajó. década, ¿no? 40% 40. habían informado. Pero baja la natalidad y no porque no tienen hijos los menores de 20, sino porque no tienen hijos los menores de 40. Estamos hablando de un fenómeno Sí. global. Sí. Hay que ver cómo afecta también todo esto. Pero bueno, son cifras desde que está este plan, que evidentemente que está activo. Estas son las cifras, quiere decir Tenemos que es un algunas plan declaraciones de las diputadas. que tiene éxito. La diputada Fein dice, en sus 6 años de implementación, el plan ENIA redujo en un 50% el embarazo en la adolescencia. Si a los penato, estos embarazos y maternidades impactan profundamente en las posibilidades de desarrollo educativo, laboral y personal de las adolescentes. Y en otro plano, las consecuencias, no llegué a leerla, se me apuraron. Y en otro plano, las consecuencias agregadas para el desarrollo del país y la reproducción de la pobreza. Eso es interesante, ¿no? Muy Está interesante. Muy está estudiado. Embarazo adolescente es postergación de la madre adolescente en su vida personal. Y además perpetúa las condiciones de pobreza de esas chicas que están en esa condición, ¿no? Avanzamos, tenemos a Blanco Osuna. Hay una preocupante situación por la que atraviesa el plan. Si bien no lo eliminaron, como otros casos lo desfinanciaron, despidieron trabajadores y no hay política respecto a la educación sexual integral. Ahí está el debate planteado, ¿no? ¿Por qué empujan estos sectores, por lo menos empujan que esto se convierta en un plan nacional con fuerza de ley? ¿Qué es lo que dice La Libertad Avanza en voz de Manuel Quintar, diputado de Jujuy, ¿no? Sí. Presentamos dictamen de rechazo, el gobierno no rechaza el plan, consideramos que no es necesario legislar sobre el tema. El gobierno dice, el oficialismo, que no está en tela de juicio quitar el plan o desfinanciarlo, que deje de funcionar o lo que sea. Ahí está, en esos términos planteado el debate. Ya se trató en Comisión de Acción Social y Salud el año pasado, ahora está en la Comisión de Mujeres, seguramente va a tener que pasar por presupuesto si esto avanza. Sí, sí. Hay que ver si unifican también un solo dictamen, ¿no? Dentro de lo que hay. Y bueno, vamos a ver en qué queda este plan ENIA. Un día interesante mañana, no sé cómo vamos a hacer, porque como decía, 11 reuniones de comisión, algunas muy intensas. Estaba ¿no? chusmeando el temario de la bicameral de DNU. A ver. Porque viene teniendo actividad últimamente. El que me parece que va a ser el que más discutido, uno importante de un temario de varios DNU, es el que dictó la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima. ¡Epa! Mañana se creo debate. que está judicializado, incluso tiene alguna acción judicial y había sido parte del debate de la ley de bases, el tema Banco Nación. Claro, lo que debate, recordemos, la bicameral de trámite legislativo es si es constitucional o no usar el DNU, no el contenido de la medida. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Es atinado, o sea, si hay necesidad y urgencia para hacer un DNU o convenía hacer una ley o debía hacerse una ley, ¿no? Exactamente. ¿Es por sí o por no? Es por sí o por no. La comisión de DNU. Y después, si los dos recintos rechazan el DNU se borra, delete. Y eso suele no ocurrir porque si un presidente sabe que va a pasar eso, cambia el DNU. Después están los decretos que hacía Macri muy seguidos y lo habremos visto, ¿no? Después están los decretos que redujeron las alícuotas del impuesto país, pero el impuesto país también ya no tiene vigencia, ¿no? Y no. Así que también es un poco materia abstracta. ¿Y eso qué hora es lo de la bicameral de trámite? Bicameral a las 11 de la mañana, obviamente en el Salón Arturo Ilia del Senado. Bueno, a las 15:30, Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Ahí interesante, va también. A ser muy, muy tenso varios debates. Uno, anticipo que hay un proyecto de ley presentado por el diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal, que lo que plantea es la posibilidad de que se ejecute la pena cuando hay doble conforme. Hasta ahí un tema leguleyo, un tema... ¿Qué dice Carvajal? ¿De qué estás hablando? Si esto ocurre, se aplicaría de hecho ficha limpia. ¿Qué le responden algunos otros sectores de la oposición? No, porque una persona presa puede ser candidata. Claro. Entonces, ahí va a haber un debate, pero en esa misma comisión
va a empezar otro debate, un debate remañido que cada varios años vuelve a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la violencia en el fútbol, las leyes antibarras que hemos visto tantas, hay, yo sé alguna sancionada, sí creo que va a haber alguna, la última vez en 2018 no pasó el filtro y ahora la ministra Patricia Bullrich manda un nuevo proyecto. Contame un poquito de qué se Así trata. es, envió un nuevo proyecto de ley, mensaje del Gobierno Nacional, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, la ministra de Seguridad. Va a comenzar este debate con que se llama Régimen para la Prevención de Represión de Delitos en Espectáculos Deportivos, titulada por los medios, por la prensa gráfica también como Ley Antibarras. ¿No te gusta a vos el título ese? A mí me gusta, sí. ¿Te gusta Antibarras? Sí, sí, ah, me mirá, gusta. que yo pensé que no gustaba. Como título de proyecto de ley, ¿no? Estamos opinando sí. del contenido, ¿no? Que ahí ya corresponde a los legisladores. Reunión de Comisión de Legislación Penal también tiene giro de justicia. Esto no va a hacer la totalidad del debate. Y en esta primera etapa, reunión informativa, están invitados representantes del Ministerio Público Fiscal y también gente de AFA, que tiene que ver con asesor legal. El asesor legal de AFA viene, cosa que en 2018 Guido me mira con cara de travieso porque dice, no quiso venir esa vez, ¿te acordás? No, lo que pasó en 2018, que fue muy simpático, es que la AFA mandó al presidente de Defensores de Belgrano. ¿Por qué? Es así. Uno googleaba, el presidente de Defensores de Belgrano había sido el jefe de la barra brava de Defensores. Entonces, bueno, en los clubes del ascenso, clubes más chicos, pasa. Ahora manda asesor legal. Asesor legal, entonces, letrado, ¿no? El tema es el vínculo, ¿no? Bueno, me parece que el proyecto que va a describir Marcos habla de eso, ¿no? Y tiene, después, esto no es algo que esté en el proyecto, pero en su momento había una cuestión que incluía a los presidentes de los clubes, a los dirigentes. Pero no está en el proyecto este. Y fue quitado, es distinto al anterior. Elevación de penas en los siguientes casos. Por eso estamos en legislación penal. De 1 a 4 años al que dañar inmuebles o inmuebles en un espectáculo deportivo. Es cancelable, pero es una condenita. Hemos visto varias veces imágenes de roturas de distintas distintos materiales de los estadios que terminan de River, muy recordado. Exactamente. De 3 a 6 años al que porte o ingrese con armas blancas. No sé cómo haría porque te cachean, pero bueno. Bueno, pero suele pasar. Suele pasar, sí. Te sacan hasta los encendedores. Claro, se supone que no pueden. Aquí ya empiezan los delitos que no son excarcelables. De 4 a 8 años al que ingrese con elemento inflamable. Ya es una logística un poquito más compleja para ir a un estadio de fútbol. Y los otros dos puntos que se elevan, de 5 a 10 años al que porte o ingrese con arma de fuego. Aquí ya sí, ya empieza a ser una cuestión más grave. Casi 10 años si ingresás a un estadio de fútbol con un arma de fuego, simplemente, no si la usás, si ingresás con un arma de fuego. De 3 a 6 años al que con concurso de 2 o más personas altere el normal desarrollo de un espectáculo deportivo. Esto se entiende que es para las organizaciones o los grupos de personas que denominamos barras y que terminan generando disturbios que después enturbian el desarrollo de los partidos puntualmente, pero también está abierto a otros espectáculos deportivos. Y otro de los puntos a destacar de este proyecto, que genera una inhabilitación perpetua para delitos previstos que sean cometidos por algún funcionario público, es decir, si algún, como decía el dirigente defensor de Belgrano, en vez de ser dirigente, tiene algún cargo en algún organismo del Estado y participa de una barra y comete alguno de estos delitos, además no va a poder volver a la función pública. Esto porque hay muchos funcionarios que también son dirigentes deportivos, ¿no? Exactamente, está muy mezclada la cuestión de la política con los clubes de fútbol ya de hace mucho tiempo. Y también tiene esta pata política el proyecto de ley que comienza mañana. Va a ser interesante escuchar lo que tienen para decir sobre todo uno entiende que el Ministerio Público Fiscal va a dar más una mirada de cómo es el accionar de los fiscales y de la justicia, pero ver qué responden de la AFA, que siempre está pendiente de lo que pueda llegar a pasar con la violencia en el fútbol. Sí, porque también la organización de los espectáculos es parte de los clubes. Sí, se habla de deportivo, pero viene solamente de AFA. Claro, estamos hablando de que es más del fútbol que de otros deportes. Y la seguridad se la suelen dar los gobiernos provinciales, obviamente se paga el operativo, pero son policías que no están en otro lado, que están ahí.
Y si una vez se va a un espectáculo que no tiene que ver con deporte, yo voy a la cancha, también voy a un recital, suelen poner bastante los organizadores en personal de seguridad privada, como para que se use el personal de público lo menos posible, pero en las canchas es casi todo personal público, ¿no? Es evidente que el espectador de fútbol, porque en definitiva el que paga, el que sostiene el fútbol, ¿no? Termina pagando también la seguridad, ¿no? Los costos. Sí, claro. Hay todo un operativo policial que se pagan adicionales y eso es parte de la circulación y son como... Hay un montón de cosas que pareciera que no se quieren cambiar, derecho a admisión, gente que está pidiendo documentos y todo el mundo sabe quién no tiene admisión en la cancha. Es rarísimo lo del derecho de admisión, ¿no? Coincido con vos, porque uno está mostrando documentos... O los cacheos, ¿por qué no se hacen escáner gigante en vez de cacheos que llevan miles y miles? Gente que pasa, uno va en Europa y te pasan vas a un recital de fútbol, ¿no? Aparatitos, detectores de metales, ese tipo de cosas. Sí. Y acá es todo bastante más... Acá es todo muy manual porque también los bajos salarios del personal policial se busca compensar por lo que hagan adicionales. Y el fútbol genera mucho dinero. Claro. Por lo tanto, es un ámbito donde no se puede tener la excusa de que no hay plata. Recordemos cómo apareció parte de los clubes, ¿no? El contexto que apareció este proyecto nuevamente, porque no estaba en el radar de la agenda parlamentaria, pero hubo una de las marchas de jubilados de marzo, contó con el apoyo de hinchadas autoconvocadas. Bueno, nunca se supo. El gobierno apuntó a la organización directa de las barras, ahí apareció el proyecto. Nunca se supo quién vino. No, por eso. Es algo muy... Pero en ese contexto fue la presentación. Parte de una leyenda de esa época, de ese momento. Hablar de barras así abiertamente por alguien que tiene una camiseta. Estamos hablando de asociaciones ilícitas de verdad, que existen, y hay que ver si realmente quieren dar la cara, ¿no? Apareció en ese momento, y lo cierto es que a pesar de que apareció en ese momento, Patricia Bullrich ya en otros años anteriores, como funcionaria de otros gobiernos, ya había intentado sancionar esta iniciativa. Quería aumentar, y también hubo un proyecto de Scioli, cuando era gobernador, que lo presentaron algunos diputados en el año 2014. Y también no era muy distinto, muy distinto, y lo apoyaron un grupo en ese entonces Frente por la Victoria, y otro no quiso avanzar y se quedó cajoneado. Entonces mañana, 15:30, Comisión de Legislación Penal, una de las 9 reuniones de comisión. También el viernes les recomiendo a los que les interesa temas de defensa, como a Guido, porque va a estar el ministro de Defensa, Luis Petri, y Martín... Viene. Y Martín de Natale hizo una muy buena columna el viernes con todo lo que va a plantear. Tema de compra de aviones, tema de ingreso o no a la OTAN. La verdad que muy interesante. Es un tema muy delicado con la obra social también. Y un tema muy delicado con la obra social, y con tema de servicio militar voluntario, perdón, que se va a extender. La novedad de la semana pasada, Se va a ampliar la edad, a 28 años se va a ir. Esto es un anuncio que hizo Petri, y que mañana... Esto va a empezar a las 4 de la tarde, y me animo a decir que va a durar mucho. Va a estar Petri acá varias horas, hasta las 7. Un hombre de la casa, ¿no? Hombre de la casa, histórico legislador. Más allá de Guillermo Franco, es el primer ministro que viene en el año... Puede ser. Pero Petri, como dice Guido, fue legislador provincial, fue diputado nacional. Enfrentar esta situación le es familiar. Y el año pasado, cuando vino, también no se iba más. Vino a las 3, 4 y se quedó hasta la noche. O sea que me parece que le pones ahora, porque una vez que llega no quiere tener más nada en la agenda, Petri. O sea que va a ser una reunión muy intensa. Y el miércoles, recordemos, está pedida una sesión. Esta mañana, como corresponde al reglamento, el presidente Martín Menem oficializó la citación. Sesión a las 12 horas para tratar leyes de mejoras a las jubilaciones, la ley de emergencia en discapacidad, y se habla poco, pero también está en el temario, la declaración de emergencia de las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Me animo a decir que ese tema, los otros tienen también expectativa de ser aprobados, pero el tema de la provincia de Buenos Aires puede ser por unanimidad. Inclusive viene lo de Bahía, que se aprobó en el Senado, 200.000 millones de pesos de ayuda, y va a ser aprobado, va a ser sancionado seguramente con 2/3. Esto es el miércoles a las 12 horas. Gracias, Marcos, por esta media hora. Gracias, Guido. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada.